Muchísimas gracias. Es un placer estar esta tarde con todos vosotros. Os agradezco a los que estéis conectados y muchas gracias también a Allianz Healthcare y a Pfizer por contar conmigo para esta sesión. Bueno, hemos hablado que vamos a hacer una sesión tipo coloquio, pero inicialmente voy a introduciros con unas diapositivas un poco pues, lo que nos acaba de comentar Mari Carmen. Vamos a hablar de esa importancia de la vacunación antimeningocócica ACWY, tetravalente, a partir de ahora, ¿vale? En los más pequeñitos. Bueno, estamos yo creo que cansados de ver titulares en periódicos de la situación del coronavirus por todas partes y la verdad es que no hay que remontarse tampoco demasiado lejos para ver otros titulares también relacionados con otras enfermedades que también han copado muchos titulares y que pues también han tenido sus momentos de situación epidémica y una de ellas es la meningitis. Bien, aquí os presento al meningococo, es el muñequito que os había enseñado antes, lo que pasa es que aquí veis la imagen de microscopio electrónico, ¿vale? Y la enfermedad meningocócica está causada por este germen que coloniza la nasofaringe humana y que se transmite persona a persona. Y hay distintos tipos, ¿de acuerdo? Lo que llamamos serogrupos y sobre todo son 5 los que causan la mayor parte de enfermedad alrededor del mundo, A, B, C, W e Y, ¿de acuerdo? Lo más importante que tenemos que recordar de esta enfermedad es que se asocia con una elevada carga de enfermedad, tanto en cuanto a secuelas como en cuanto a fallecimientos. Es decir, estamos hablando de que pueden haber consecuencias hasta en un 30% de los individuos afectados. Hasta un 10% de los pacientes que van a contraer una enfermedad meningocócica invasiva van a fallecer a pesar de que hagamos un tratamiento rápido. Y hasta un 20% van a sufrir múltiples tipos de secuelas, que van desde secuelas leves, como pueden ser trastornos en el aprendizaje en los niños, hasta secuelas graves como puede ser amputaciones de miembros. Es decir, es una enfermedad muy agresiva y sobre todo algo que la caracteriza es que es una enfermedad de desarrollo muy rápido, es muy veloz. Es decir, es muy típico, los pediatras, por suerte y gracias a la vacunación, no vamos viendo estos casos, aunque desgraciadamente se siguen viendo algunos casos y por serogrupos nuevos, que ahora comentaremos, de niños que vienen a urgencias con a lo mejor fiebre de 1 a 2 horas de evolución, tienen un buen estado general y bueno, mandamos a casa con un tratamiento antitérmico y a lo mejor a las 4 o 5 horas esos mismos niños vienen en una situación muy grave que directamente pueden acabar en una unidad de cuidados intensivos y el germen causal es el meningococo. ¿Quién está en riesgo? Está en riesgo todas las edades. Lo que sí que es cierto, y como veremos con las gráficas que luego os mostraré, sobre todo los lactantes y niños menores de 5 años de edad, son los que presentan la mayor incidencia de enfermedad meningocócica, sobre todo por la inmadurez de su sistema inmunitario. ¿Quiénes son generalmente los que la aportan? Pues los adolescentes y adultos jóvenes, entre 10 y 24 años de edad. Y luego, en cuanto a los adultos, sobre todo inmunocomprometidos y determinadas ocupaciones, y el viajero. De hecho, las vacunas disponibles frente al meningococo las conoceréis porque ya tienen años en el mercado y sobre todo estaban orientadas hacia la vacunación del viajero. Esto es lo que os quería comentar. Fijaros que los gérmenes que más nos preocupan en pediatría son gérmenes que se dicen encapsulados, son la Neisseria meningitidis, el Streptococcus pneumoniae, el causante de las neumonías por neumococo, Hemophilus, que causaba las epiglotitis y que por suerte está incluido en calendario vacunal y ya no tenemos enfermedad por Hemophilus. Pero fijaros en esta gráfica que es súper interesante, que nos marca normalmente dónde está la principal carga de enfermedad y cómo se transmite. Pues el neumococo, por ejemplo, ¿dónde lo encontramos? Sobre todo en los extremos de la vida, en los niños más pequeños, en los lactantes y en los ancianos. Generalmente, pues los abuelos que cuidan a los niños tienen los mismos neumococos, digamos, que tienen los bebés. Y la transmisión es en esas dos direcciones, igual que Hemophilus, pero en el caso del meningococo tenemos en 3 grupos, tanto los lactantes, que son, como hemos dicho, los que sufren la mayor carga de enfermedad por meningococo, como en el otro extremo, que son los ancianos, y los principales portadores, que suelen ser los adolescentes y adultos jóvenes, y la distribución es en ambas direcciones. La situación que tenemos en el mundo es muy variable y al final estamos hablando de una distribución diferente en función del lugar en el que nos encontremos, ¿vale? Y es muy impredecible en términos de brotes, epidemias y variaciones geográficas. Fijaros, estos son los datos, de acuerdo, publicados por el Carlos III en España en la temporada 2019-2020 y vemos distribuido en función de los serogrupos y grupos de edad. Fijaros que al final la tasa, es decir, los casos por 100.000 habitantes, ahora estamos más que acostumbrados a oír los famosos casos por 100.000 habitantes con el coronavirus, nos lo estamos aprendiendo ya de memoria, estamos aprendiendo de epidemiología, desgraciadamente, con esta situación, y la mayor tasa, ¿dónde se encuentra? En los menores de 1 año, fijaros, en los menores de 1 año.
Y luego la distribución por serogrupos es diferente. Vemos que el más frecuente es el serogrupo B, pero después son los serogrupos ACWY los principales. Fijaros, estábamos hablando que la pandemia ha producido un cambio, y lo habréis notado mucho, en cuanto a las coberturas vacunales, sobre todo en los primeros meses de confinamiento. Hay diversos estudios, hay datos en la Comunidad Valenciana, datos en la Comunidad de Madrid, datos en Andalucía, que hablan de esos descensos en las coberturas vacunales. Y, por supuesto, las vacunas no financiadas han caído de forma también muy radical en cuanto a coberturas. ¿Por qué? Porque es que se han reducido las visitas, se ha intentado optimizar las pautas vacunales, ha habido una dificultad también en el acceso a los centros sanitarios, con lo cual ha habido una importante caída de las coberturas vacunales con el riesgo que ello conlleva. España es un país que tiene unas coberturas vacunales fantásticas, como bien estabas comentando antes, gracias a la labor de tanto pediatría como enfermería pediátrica, como vuestra también, de los farmacéuticos, que al final estamos en la misma línea de trabajo. Con respecto a los calendarios vacunales, yo supongo que muchos de vosotros tendréis en vuestras oficinas de farmacia estos calendarios que, como veis, han ido cambiando a lo largo de los años. Esto es algo que los pediatras tenemos que estar, vamos, actualizándonos anualmente. El día 1 de enero, el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría nos aporta el calendario vacunal nuevo. Ya estamos pendientes un poco de cuáles son los cambios y las recomendaciones para cada año. Y como vemos, es algo dinámico que va cambiando. Fijaros, este es el calendario de vacunaciones de la Asociación Española de Pediatría en 2021. Os he marcado en rojo las vacunas que no están financiadas, ¿de acuerdo? Fijaros que las no financiadas son la vacuna del rotavirus, la vacuna del meningo B y la vacuna de meningococo ACWY, que aquí podéis fijaros que está recomendada a los 12 meses y el recuerdo entre los 12 y los 14 años. Y el Comité Asesor de Vacunas nos dice que con carácter individual, los niños en edades menores de 12 meses y entre 1 y 12 años pueden verse beneficiados también con esta vacuna, aumentando así su protección antimeningocócica. Y aquí vosotros tenéis un papel fundamental en la información que transmitís a los padres cuando van a la oficina de farmacia a preguntaros, ¿de acuerdo? Sobre todo esas vacunaciones en los menores de 12 meses. Hay un cambio en la tendencia de la epidemiología del meningococo en los últimos años y sobre todo desde que el año 2000 se produjera un brote epidémico en la peregrinación anual a la Meca con una cepa hipervirulenta, otra cosa de la que también estamos hablando mucho ahora, las famosas cepas, variantes, es decir, un cambio en esos meningococos que provocan una cepa un poco más agresiva, sobre todo en el meningococo W, que es el que estamos hablando, ¿de acuerdo? Y eso se va distribuyendo por Europa y nos ha ido provocando diferentes situaciones frente a las que han habido diferentes formas de actuar. Fijaros, esto es una gráfica creada a partir de los datos del Centro Europeo para la Prevención de Enfermedades, ¿vale? El famoso ECDC en Europa. El serogrupo B, como hemos dicho, es el causante de la mayoría de casos confirmados, en un 51%, pero fijaros cómo los casos producidos por ACWY suponen un 45%. Estamos hablando casi de los mismos de meningococo B. Y si vamos mirando un poco la situación por distintos países, fijémonos que en Holanda, por ejemplo, hubo un incremento muy marcado del serogrupo W en niños menores de 5 años durante el año 2017. Fijaros cómo ha ido modificándose esa tendencia con los años. La tasa de incidencia fue cada vez mayor. ¿Qué tenemos en Australia? Pues algo similar. Fijaros, en este caso, en la gráfica de la derecha, como los menores de un año tienen una incidencia por 100.000 mucho mayor, disculpad. Tienen una incidencia por 100.000, aquí, una incidencia por 100.000 mucho mayor. Es decir, estamos hablando de que la enfermedad en menores de un año afecta de forma muy considerable. Vámonos a cruzar el charco en Chile. En ese caso nos encontramos con la misma situación. Vemos como en los últimos años el color azul correspondiente al W ha ido creciendo porcentualmente en la distribución por año de los serogrupos de meningococo. También de nuevo vemos como hay algo creciente. Ha habido países en los que el crecimiento se ha producido de forma más lenta y otros países en los que el crecimiento se ha producido de forma mucho más rápida. ¿Cómo ocurre en España? No lo podemos prever, pero lo que sí que sabemos es que tenemos disponibles herramientas para poder prevenir la enfermedad. ¿Cuántos casos podemos considerar que son necesarios para que se plantee el incluir una vacuna en calendario? Es decir, ¿cuántos niños, adolescentes o personas ancianas tienen que fallecer para que se incluya? Pues la realidad es que el caso óptimo sería 0. Al final, cuando estamos haciendo prevención, lo que queremos es evitar ese aumento de casos. Y tenemos ya
unos antecedentes en muchos países que nos están avisando de lo que puede ocurrir. Fijaros, estos son los datos en España. En España, el 44% de los casos de la enfermedad por meningococo están causados por los serogrupos ACWY, continuando con la tendencia ascendente de las últimas temporadas epidémicas. Y si miramos ya por grupos de edad, fijaros, aquí tenemos que en menores de un año la tasa de meningococo B es 6,90 casos por 100.000 y de serogrupo W 1,33, es decir, son los dos más frecuentes de todos. Fijaros que el serogrupo C, que está incluido en el calendario, supone 0,53 casos por 100.000. Es decir, estamos viendo una tendencia creciente en el número de casos por serogrupo W. Aquí lo veréis mucho mejor. Fijaros el W como en los últimos años también ha ido creciendo, mientras que el B se mantiene en una situación estable en los últimos años. ¿Cómo podemos proteger? Pues recordad, como hemos dicho, con vacunas. Y la mejor protección es con la vacunación, sobre todo en los grupos de mayor riesgo. Hemos dicho la vacunación en el lactante pequeño, en la que podéis tener un papel fundamental junto con nosotros. Nosotros la información que damos a los padres cuando vienen a la consulta la damos generalmente cuando vienen al primer mes de vida. Es un momento muy importante para hablar de vacunas. Antes de ese mes no nos centramos en vacunas porque creemos que debemos centrarnos sobre todo en la adecuación del niño a la lactancia materna o las dudas que puedan surgir. Pero a partir del mes tenemos que empezar a hablar de vacunación. El dato más importante de todos es que nosotros tenemos que informar a todos los padres de todas las vacunas disponibles para poder prevenir las enfermedades y sobre todo enfermedades graves como puede ser el meningococo. Nosotros en la revisión del mes empezamos hablando ya de vacunación frente a rotavirus, de vacunación frente a meningococo y dentro de la vacunación frente a meningococo desglosamos la vacunación frente al meningococo B y la vacunación frente al meningococo tetravalente, ¿de acuerdo? ACWY. Frente al meningococo B ya es conocida la pauta, pero en la pauta en lactantes, en el meningococo tetravalente, quizás es menos conocida, pero no menos importante. Al contrario, como hemos dicho, vemos que los casos están aumentando. Para que os hagáis una idea, recientemente, hace unos 4 meses aproximadamente, en el Hospital de Cruces, un bebé de 6 meses llegó a urgencias y en 4 horas falleció. Fue una enfermedad meningocócica invasora por serogrupo W. Es decir, son muchos casos. No, de momento no, pero tenemos una tendencia creciente y ya tenemos fallecimientos y niños ingresados en UCI por meningococo W, con lo cual tenemos que ofrecer esa pauta de vacunación y cuanto antes mejor. ¿Cuál es la pauta ideal? Pues la pauta ideal es empezar cuanto antes. Las vacunas frente a meningococo, en concreto Nimenrix, está aceptada a partir de las 6 semanas de vida. Con lo cual, el CAP, el Comité Asesor de Vacunas, ya nos recomienda que iniciemos una pauta a los 2 y 4 meses, que sería la vacunación, con un refuerzo a los 12 meses. Oye, que los padres se lo tienen que pensar, que no lo tienen claro, ¿se nos pasa ese plazo? No pasa nada, tenemos una segunda oportunidad y esa misma pauta se reduce a una dosis menores de un año con una pauta de 6 y 12 meses. Pero ya os digo que al final, pues nadie nos puede evitar esos casos en los menores de 6 meses si no iniciamos una pauta precoz. Entrando un poco más al detalle de la vacuna disponible, tenemos Nimenrix, que es una vacuna antimeningocócica formada por 4 serogrupos, como ya hemos dicho, y que tiene una proteína conjugada que es el toxoide tetánico, que es lo que hace es aumentar el efecto de la vacuna en el sistema inmunitario, es más inmunógena, ¿de acuerdo? Y como hemos dicho, está indicada a partir de las 6 semanas de edad, aparte de todas las indicaciones que pueden haber fuera de lo que es esta recomendación en niños sanos. Hemos hablado de viajero, habría que hablar también de población con inmunosuprimida, con problemas esplénicos. Bueno, pero nosotros vamos a centrar en la vacunación en el niño sano. Fijaros, esta es la pauta que os estaba comentando que nos da el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría con respecto a la vacunación con Nimenrix. Fijaros, como ya se empieza desde las 6 semanas hasta los 5 meses. En esa pauta son las 3 dosis que os he dicho. Normalmente son 2 dosis separadas por 2 meses con un refuerzo a los 12. ¿Cuál es la mejor pauta? 2, 4, 12. ¿Y por qué digo esta pauta? Porque al final es una pauta que además nos coincide con las revisiones de salud. Al final tenemos que optimizar la vacunación adecuándola también a las revisiones de salud. Oye, que no llegamos, no pasa nada, tenemos entre la vacunación entre los 6 y 10 meses, pues son 2 dosis. Una dosis a los 6 meses y un refuerzo a los 12 meses. Y si ya nos vamos por encima de 11 meses, estamos hablando de una dosis, ¿vale? Que sería el caso de esos niños de entre 1 y 11 años que no les entra en calendario.
La situación de la vacunación antimeningocócica tetravalente es diferente en España según las comunidades autónomas. No todas las comunidades autónomas han seguido una misma estrategia. Por ejemplo, en la comunidad en la que estoy yo, la Comunidad Valenciana, la estrategia es vacunar al adolescente, porque se ha pensado que, bueno, si es el principal portador, vacunamos al adolescente y protege al resto. ¿Cuál es el problema? Pues que el adolescente no tiene tanto contacto con el lactante como podamos pensar, con lo cual no va a hacer esa protección. Sin embargo, hay otras comunidades autónomas que la han introducido a los 12 meses y 12 años. Es una pauta, obviamente, pues mucho mejor porque protege de forma directa, pero nos siguen quedando descolgados esos menores de 12 meses en los que tenemos que hacer un hincapié nosotros, como profesionales sanitarios, para informar de esa protección que se les puede ofrecer. Y además, estamos hablando de una vacuna que tiene ya estudios de eficacia y de persistencia a 10 años, es decir, una persistencia de anticuerpos después de 10 años de esta vacunación. Fijaros que es la vacuna antimeningocócica conjugada frente a los serogrupos ACWY con la indicación más amplia en Europa, que no tiene una inferioridad frente a la vacuna de meningococo C. ¿Por qué ponemos esto? Pues porque en las comunidades autónomas en las que no está incluida en la financiación, lo que vamos a hacer es sustituir la dosis de meningococo C que está financiada por una dosis de vacuna tetravalente que comprarán los padres. Esto está aceptado perfectamente, tanto desde un punto de vista legal como desde un punto de vista pues, de no inferioridad, porque al final estamos hablando de vacunas que tienen un funcionamiento muy similar, estamos protegiendo frente al meningococo C, que es lo que nos está solicitando Salud Pública, y además ampliamos la protección frente a esos serogrupos que están apareciendo con más frecuencia en los últimos años. Tenemos pautas posológicas flexibles, persistencia de anticuerpos a 10 años, algo muy importante que yo creo que también tenéis que conocer, que es compatible con el calendario de vacunación infantil, ¿vale? Se puede coadministrar y es fácil de reconstituir y tiene una buena termostabilidad, es decir, es una vacuna estable hasta 8 horas después de la reconstitución a 30 grados. Esto es algo que yo creo que también os interesa a vosotros, que os lo estaba comentando, la compatibilidad entre vacunas. Muchas veces, no, es que hoy le voy a poner el Bexsero, me tengo que esperar a... No, se pueden coadministrar. Son vacunas que se pueden coadministrar, está incluido también en ficha técnica, con lo cual no habría ningún problema. Y la posibilidad de efectos adversos se puede controlar perfectamente. Y también es compatible con vacunas en cada una de las etapas del calendario infantil. Para concluir, porque no quiero alargarme más, y la verdad es que yo creo que lo más importante de esta charla es que hablemos, que planteéis vuestras dudas, vuestras preguntas, pues tenemos que concluir que las estrategias de vacunación, históricamente los lactantes y los niños pequeños han sido la población objetivo, porque es el grupo de más vulnerabilidad y con más tasa de incidencia de enfermedad meningocócica invasora, con lo cual tenemos que incidir en la vacunación en menores de 12 meses y sobre todo con pautas que se inicien cuanto antes mejor, con una pauta de 2-4 meses y un refuerzo a los 12 meses. Los cambios epidemiológicos que os he comentado justifican esa protección porque estamos viendo esos casos crecientes en cada uno de los países europeos. Tenemos herramientas disponibles para protegernos, las vacunas, como hemos dicho. Hay diferentes estrategias vacunales que incluyen la protección desde el niño pequeño. Cada país ha decidido cuál es la estrategia vacunal a la que quiera adherirse y que existen ya datos en vida real que demuestran el impacto de la vacunación en la vacunación tetravalente con una disminución importante de los casos y sobre todo con vacunación directa en niños pequeños. Y si os parece, pasamos a dialogar, que yo creo que es la parte más interesante después de esta introducción que os he hecho y así un poco grosso modo de la situación actual. Muchas gracias. Vale. Creo que, Carmen, ¿estás hablando? ¿Tienes el micro apagado? A ver, ahora. Ya sabía yo que se me iba a quedar en silencio. Pues nada, pues pasamos ahora un poco a dialogar, a pues, dudas que podemos tener. Si os parece, quito el fondo. Como queráis. Nos vemos mejor todos, lo que me digáis. Vale. Bueno, o como quieras. Si quieres, déjalo porque de momento no han entrado preguntas, pero vale. Bueno, os animamos a todos a plantear vuestras preguntas y aprovechemos ahora, ¿no? Que tenemos a los expertos y nos pueden dar solución. ¿Se me escucha? Mira, de entrada, oye, agradecer a Academy y a Pfizer y saludos a Nacho, que me dice esta oportunidad de estar con vosotros. Yo, antes de empezar un poco con las preguntas,
querría bajar un poco a lo práctico y a lo que tenemos en la oficina de farmacia, ¿vale? Porque estamos hablando de serogrupos, pero quizá no estamos localizando, no estamos identificando las vacunas que tenemos en la nevera, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estamos hablando del serogrupo B, tenemos para combatirlo Bexsero, ¿de acuerdo? Y cuando tenemos Bexsero y Trumemba. ¿Qué pasa? Que Trumemba se administra exclusivamente en mayores de 10 años y por eso nos centramos y estamos escuchando constantemente Bexsero. Pero luego tenemos, cuando hablamos de ACWY, tenemos otras dos vacunas. Tenemos Nimenrix y Menveo. ¿Qué pasa con Menveo? Que Menveo no se puede administrar en menores de 2 años, no tiene indicación. Y en Estados Unidos y otros países no se puede administrar por encima de los 65 años, ¿vale? Entonces yo directamente voy a hablar de Nimenrix y de Bexsero, ¿eh? Por colocarlas un poco en la nevera que tenemos en la oficina de farmacia y saber realmente de qué estamos hablando, ¿vale? Y como bien ha dicho Nacho, en la campaña de vacunación que le realizan a los niños a los 4 meses, 12 meses y 12 años, estamos vacunando contra el serogrupo C, pero al tener la vacuna Nimenrix que engloba los 4, podemos utilizarla directamente, como bien ha dicho Nacho, en una sustitución a los 12 meses, que es lo que se está pidiendo ya, sustituir el serogrupo C por los 4, por Nimenrix directamente. Y me imagino, ¿verdad, Nacho?, que la próxima evolución será pedir la administración desde los 4 meses. Desde los 2 meses. Desde los 2 meses, porque al final la pauta que tenemos aceptada es esa pauta de 2 meses. Exacto. 4 meses que sustituiríamos el meningococo C y el refuerzo a los 12 meses. Exacto. Entonces, un poco comparativamente también con precios que nos interesa, porque estamos viendo en la farmacia continuamente que nos pregunta la gente por Bexsero. A correr desde que hubo el fallo de stock y se corrió el boca a boca, el Bexsero, la gente nos entra, las madres nos pregunta por Bexsero directamente para los niños. Y ahí es donde nosotros tenemos la primera oportunidad de venta con estas personas, ¿vale? Porque indefectiblemente, como ha dicho Nacho por las estadísticas, el 50% de los casos de meningitis se producen por Bexsero, por el serogrupo B. Pero el 45% restante los cubre Nimenrix. Entonces, cada vez que nos entra un paciente de esto, una señora que entra con el carrito, que nos hemos enterado que a su niño le han vacunado de Bexsero hace pocos meses, y de Nimenrix incluso, pero que tiene un niño de 7 años, que tiene un hermano mayor de 10 años, que no le han vacunado, tenemos una oportunidad de venta muy buena, porque le podemos hablar y comentarle incluso los precios. Lo que está claro es que tienen que ir, si entra una receta con Bexsero, el paciente tiene que salir informado de la farmacia que tiene que ponerse indefectiblemente también Nimenrix, por cubrir los dos. Y os voy a poner un ejemplo muy práctico. Comprar simplemente Bexsero o pedir simplemente solicitar en la farmacia información de Bexsero y no pedir de la otra es como entrar a una zapatería y salir con un zapato, en vez de con los dos. O entrar en una óptica y salir con un cristal puesto en la gafa y el otro sin. Tienen que ir conjuntas las dos si queremos cubrir. Y eso es un argumento de venta que podemos utilizar directamente nosotros en la farmacia. No es solo Bexsero, sino que si quieres cubrir a tu hijo absolutamente de todo, Bexsero y Nimenrix, indefectiblemente las dos juntas. ¿Qué pasa? Que muchas veces no hay problema. Nosotros incluso se lo podemos escribir directamente el nombre de Nimenrix, porque el pediatra, en cuanto reciba una solicitud por parte de la madre de información de Nimenrix y que el farmacéutico lo ha recomendado, Nacho le va a hacer la receta directamente. Es el refuerzo de él que nos viene a la farmacia, la cliente preguntando un poco, solicitando información, pero es que nosotros reforzamos, que es nuestra misión, para que Nacho le emita la receta y pueda venir a por las dos. Ese es el mensaje que quería decir. Sobre todo identificarlas, de Bexsero y los otros serogrupos con Nimenrix. Y que tienen que ir conjuntas. Sí, sin duda yo creo que es muy importante el trabajo conjunto, efectivamente, entre las oficinas de farmacia y los equipos de pediatría y enfermería de atención primaria, porque al final somos la primera línea, somos los más cercanos a las familias y tenemos que, sobre todo, ir con una información que sea la misma. Si nosotros les informamos de la vacunación frente al meningococo B, frente al meningococo ACWY, frente a la vacunación frente al rotavirus, y luego además el farmacéutico lo refuerza, la confianza es enorme. Yo creo que eso es muy importante que lo tengan en cuenta todos, porque si vamos a una, la confianza que se genera en los padres es mucho mayor. Sin embargo, si damos información discordante al final, en esa situación los padres van a dudar. Y yo creo que hay suficiente evidencia como para poder hacer estas recomendaciones que estamos haciendo y que ya hacen entidades como, por ejemplo, el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría.
Sí. Y otra cosa, claro, la primera, yo es que soy muy práctico para estos temas, ¿vale? Nosotros cuando recomendemos Nimenrix, cuando están pagando 104 euros por una vacuna de Bexsero, nos van a preguntar, ¿y el precio? Estamos hablando de un precio que son la mitad, son 54 euros, lo que es una vacuna de Nimenrix. Es más, un niño, porque Bexsero no está incluida en la campaña de vacunación, un niño que desde los 2 meses se empieza a vacunar Bexsero son 4 dosis, 2, 4, 12 meses y a los 12 años. El padre se va a gastar 424 euros. Pero sin embargo con Nimenrix, que vale 54, en muchas comunidades a partir de los 12 años ya está entrando la campaña de vacunación. Hemos hablado que es el reservorio y que esos grupos de personas de 12 a 18 años ya se están vacunando. Luego ese niño solo necesitaría 3 dosis. Estamos hablando de 54 euros, estamos hablando de 164 euros. Estamos hablando prácticamente la tercera parte de lo que, la mitad de lo que costaría que hay que bajar también al caso práctico y es pega que nos van a poner en la oficina de farmacia, el precio. Es que el precio directamente en la mitad. ¿Vale? Y yo sí que insistiría, tenemos la ocasión muy fácil de preguntar, porque además son clientes que muchas veces conocemos, que son clientes fijos, que sabemos que le van a vacunar al niño, como he comentado antes, de 1 añito, pero es que tiene un hermano de 4, y que no le cubre hasta los 12 años, que tiene un hermano de 7, que tiene un hermano de 10. Yo como padre me gustaría quedarme con los 3 hijos. No priorizar uno sobre otro. Es un chiste un poco fácil, pero si voy a vacunar al de 1 año, vacuno también al de 5 y vacuno también al de 7. Quiero tenerlos protegidos a los 3. Incluso si tenemos un adulto mayor, un chico que está en la universidad con 20 o con 22 años, yo también le vacunaría. Hemos dicho que los mayores, los adolescentes, es el grupo que más reservorio tiene. Os voy a dar un dato. 1 de cada 4 adolescentes es portador del meningococo en las fosas nasales. Estamos hablando de que uno de vuestros hijos, uno de vuestros sobrinos, compañeros de clase de la universidad, de la facultad, del colegio, son portadores. Entonces, para prevenir, que estamos hablando de vacunas, para prevenir, yo vacunaría, pues eso, como ha dicho Nacho, no hay nadie libre de riesgo con esta enfermedad. Entonces, pues sí, pues al que tiene 22, 24 años, que está en la facultad, que tiene, ahora por el tema de la pandemia, no, pero antes ya tiene más acceso a viajes, ya está en contacto con más gente, los grupos son más extensos, el contagio puede ser con mayor probabilidad. Y un tema que nos estamos dejando incluso, los mayores de 70 años, de 60 años. Estamos hablando, después de ver las tasas de incidencia de Nacho, que por ejemplo en los mayores de 70 años la tasa de incidencia es de 0,74, cuando estamos hablando con una tasa de incidencia peligrosa de 0,25. Estamos vacunando a nuestros mayores con el COVID. No vamos a dejar en ninguno que se deje de vacunar de COVID, pero hay otras enfermedades concomitantes que pueden actuar directamente con el COVID, incluso agravar la enfermedad. Y en estos mayores de 75 años, aprovechándolo la coyuntura, que está todo el mundo susceptible de ponerse la vacuna, a nuestros padres, a nuestro entorno, a los mayores de 75 años o 70 años, poner directamente Nimenrix y Bexsero, las dos, para cubrir directamente de cualquier posible complicación fuera, complicación hospitalaria o complicación que pueda estar en un contagio, porque van a empezar otra vez a estar con los nietos, van a empezar a estar en un entorno en la calle y decimos, no, hasta ahora habíamos dicho, esto no puede pasar, y ha pasado con COVID. Lo que parecía que iba a ser de ciencia ficción, ya llevamos 1 año arrastrando esta enfermedad y decimos, no, es que hay pocos casos de meningitis, pero con las cifras que ha dicho Nacho, al que le toca lo paga. Estamos hablando de una mortalidad del 20-30% y las secuelas que puede dejar. O sea, prevenir es curar y yo, indefectible, yo soy muy pro vacunas. Yo soy partidario de poner absolutamente todas las que tengamos en el mercado. Pero a toda la población, si se puede a toda la población, sobre todo porque los adultos ya están más inmunodeprimidos, los niños pequeños indudablemente, pero Nimenrix a toda la población. Estamos hablando que a partir de 1 año es simplemente una dosis, que es que no es complicado, que tenemos una oportunidad de venta porque además en la farmacia los clientes están muy susceptibles. La conversación continua es el COVID y la vacuna y cuando nos vacunamos. Pues tenemos que aprovechar esa situación. Así de claro. Perdonadme, vamos a pasar a una serie de preguntas que me están surgiendo y ya me las vais contestando, ¿vale? Vale. A ver, hay una que me interesa, que yo creo que siempre nos la pueden preguntar, que es si hay alguna contraindicación de la vacunación frente al meningo ACWY. No sé quién, a lo mejor Ignacio, me puedes contestar
Sí, claro, por supuesto. Las contraindicaciones vacunales, esto es un tema que yo creo que es aplicable a un montón de vacunas, por no decir a todas. Las contraindicaciones vacunales generalmente suelen ser las enfermedades agudas, ¿vale? Fiebre, que esto es otra cosa también que nos encontramos mucho. Y dicen, no, es que está con tos y mocos. Es que no vacunaríamos a ningún niño en invierno, entonces. Es lo habitual. Es decir, hay que tener en cuenta que estamos hablando de que eso también es un mensaje muy importante a transmitir desde las oficinas de farmacia. Es decir, un niño acatarrado se puede vacunar perfectamente. Un niño con una crisis asmática grave no se debe vacunar. Un niño con un cuadro febril de más de 38,5 no se debe vacunar. Es decir, sobre todo enfermedad aguda, enfermedades crónicas descompensadas, pero en niños generalmente es muy, muy poco habitual. Lo más habitual suelen ser cuadros de enfermedades agudas, como pueden ser sobre todo las crisis asmáticas. Y a ver, al ser vacunas inactivadas, las vacunas inactivadas no tienen ninguna contraindicación en ningún paciente y únicamente tendríamos problemas con las vacunas atenuadas, las de virus vivos atenuados, que ahí sí que habría que tener cuidado con los inmunodeprimidos. Pero vamos, son casos muy, muy puntuales. Claro, es decir, es que es una pregunta que nos dicen a nosotros, a veces vienen con un poquito de fiebre o con fiebre y al final les da, y encima ahora si le unimos el COVID y el miedo que tienen a ir a los centros de salud, parece que ahora se está estabilizando, tú lo sabrás mejor que nosotros, y porque nosotros han llegado muchas dudas de vacuno, no vacuno, entonces la idea del farmacéutico creo que es tienes que vacunarle, tienes la ventaja que esta vacuna la puedes retrasar un periodo de tiempo, que tienes muchas posibilidades y sobre todo cuando tiene una fiebre alta, decirle no dejes de vacunar por la fiebre alta, espérate, habla con tu pediatra que te retrase un poquito la sí, cita. Y siempre lo más importante es que se vayan con una cita dada. Eso es fundamental, porque si decimos, no, bueno, lo dejamos para más adelante, cuidado, es decir, lo dejamos para más adelante, no, es la semana que viene, el miércoles nos vemos, a esta hora. Y de esa forma garantizamos cumplir también las pautas vacunales, es decir, porque si dejamos pasar más tiempo, igual ya nos encontramos con que estamos desprotegiéndole demasiado tiempo. Y una de las cosas que comentabais, que al final hay pánico ahora mismo con el tema del coronavirus, pero yo en pediatría os lo prometo, tengo muchísimo más miedo al meningococo. Tengo pánico al meningococo comparado con el coronavirus. En adultos es un tema diferente, ¿de acuerdo? Pero en pediatría la realidad lo ha demostrado durante todos estos meses, es que la enfermedad meningocócica mata y mata mucho más, mata muy rápido y sobre todo mata a los más pequeños. Eso es. Yo creo que es importantísimo el mensaje, no desde el miedo, sino desde la información, desde los datos que existen objetivos. Y otra pregunta, a ver, paracetamol, ibuprofeno previo a la vacunación, ¿es necesario, no es necesario? Yo personalmente no lo recomiendo. Yo únicamente lo recomiendo en caso de que presenten síntomas. Inicialmente, con Imenrix os digo que nunca jamás lo recomiendo. Con Bexsero lo puedo recomendar si la primera dosis ha generado sobre todo fiebre alta. Ya un poco más anticipado y sí que hay una pauta descrita sobre el tratamiento con paracetamol. De todas formas, paracetamol y ibuprofeno, en estos casos los pediatras tendemos a utilizar paracetamol porque al final es antitérmico. El ibuprofeno tiene mayor papel antiinflamatorio, con lo cual no lo utilizaríamos. Bueno, pero tampoco sería erróneo utilizarlo, quiero decir, no habría ningún problema. Si acaso, Nacho, se podría utilizar como el paracetamol se administra cada 8 horas, el medio, ¿no? Si tiene un pico de subida de fiebre. ¿El qué, a perdón? las 4 horas. Sí, que si administramos paracetamol cada 8 horas y en medio a las 3-4 horas el niño tiene otra vez un pico de fiebre porque le ha pasado el efecto del paracetamol, en ese caso sí es que se le podría administrar un poco de ibuprofeno. Sí, eso se puede hacer siempre y cuando no sea una pauta mantenida. Es decir, la alternancia de paracetamol y ibuprofeno es algo que se hacía mucho, pero que realmente no es adecuado porque al final se produce un abuso de la medicación. Entonces, sí, se puede hacer esa alternancia e incluso se puede administrar paracetamol a las 4 horas en niños. Si no lo hacemos de forma continuada no habría ningún problema. Vale. Tengo otra pregunta. Imaginaros que a los 2 meses el niño se ha puesto la vacuna de calendario vacunal MENC y llega a la farmacia, vosotros le informáis y yo también le informo. ¿Podría a los 4 meses ponerse la vacuna de Nimenrix? ¿O tendría que seguir con la del calendario vacunal?
Yo creo que se podía sustituir perfectamente, ¿no, Nacho? Si estamos hablando de que se va a sustituir y que se puede hacer. Sí, nos encontraríamos con una pauta vacunal fuera de lo habitual, que es lo que os decía, que la pauta que está descrita es 2, 4 meses, 12. Si nos pasamos, no estaría tan indicado por ficha técnica, pero se podría hacer. Vale, es decir, que al final a lo mejor lo que debemos partir es de empezar una pauta ya desde los 2 meses con la tetra. Es decir, lo ideal, ¿no?, es empezar 4 y 12. Exacto. Sería mantener esa pauta 2, 4, 12. Esa es la pauta ideal. Fijaros que en el Comité Asesor de Vacunas no pone exactamente 2, 4, 12. Os pone que si se inicia la vacunación en ese intervalo de tiempo, ¿vale?, se necesitan las 3 dosis en total con una pauta 2 más 1, ¿vale?, que es lo que os he puesto antes. Es que a veces yo he recibido, hablo, y seguro que le ha pasado también a mi compañero, pautas de Nimenris, pero en niños a lo mejor a partir de 6 meses. Entonces yo no sé si a los 2 meses ya le han puesto una pauta de Mencesol. Esa es la duda que a veces... Mence siempre se va a poner a los 4 meses en todos los calendarios vacunales. Vale, si a los 2 no. Vale, pues entonces esa es la... La pauta de vacunación con Mence es 4, 12, 12. ¿Vale? Esa es la referencia. Es una pauta que ha cambiado muchísimo en los últimos años. De hecho, meningococo es una de las que más ha cambiado en los últimos años en cuanto a pauta vacunal, ¿vale? Porque al final hemos ido primero vacunando más mayores y se ha ido bajando. Es que al final el tiempo acabará dando la razón de que seguiremos bajando y esa dosis de los 4 meses al final será una tetravalente. Lo que pasa es que las pautas que están admitidas ahora, las pautas vacunales, para cumplirlas, tienen que ser 2, 4 meses. Es decir, añadiríamos esa dosis a los 2 meses y a los 4 sustituiríamos la de Mence. ¿Que nos viene uno con 6 meses? Pues entonces sería una pauta 6, 12 meses. O 7, 12 meses. O 8, 12 meses. Es decir, una más una. Una más una. Y luego hay otra pregunta que me han hecho. ¿Es compatible, por ejemplo, con el rotavirus? Sí. Sin problema. Sin problema. ¿No? Sin ningún problema. Es compatible con prácticamente todas las vacunas del calendario. Y para esa edad sin problema. Vale. La única duda que podía surgir era quizá la coadministración entre meningococo B y meningococo tetravalente, sí, pero se ha admitido perfectamente como una posibilidad. Y ahora en pandemia, de hecho, se está haciendo mucho más para optimizar las visitas. Vale. Y luego, a ver, nosotros como farmacia tenemos aquí, muchas veces nos dicen, ¿nos guardas la vacuna? ¿No la guardamos? José Javier. Sí, hombre, nos lo sin problema, ¿no? Eso también es una parte importante nuestra, porque además, si tenemos la duda de si la compramos o no, oye, tú cómprala, si tienes problemas de dejarla en la nevera, nos ofrecemos a guardártela y que justo la cojas cuando vayas a llevarla, a ponerla. Exacto. Hombre, depende mucho también del tipo de cliente, ¿no? Hay clientes que te dicen, no te preocupes que me la voy a guardar yo en casa, no tengo ningún problema. Hay gente que indefectiblemente se la tienes que guardar si tiene la consulta a las 8 de la mañana, pues hombre, se la va a llevar para ponerla a ella desde su casa, no va a pasar por la farmacia antes por la tendrá cerrada. Pero si, por ejemplo, tiene la consulta a las 11, pues es normal que pase por la farmacia, se la guardamos nosotros, que le da seguridad y a continuación se la lleva. Eso los farmacéuticos estamos muy habituados a guardarla en la nevera. Y luego decirle cómo debe guardarla en el frigorífico de casa. Es decir, no ponerla en las paredes, ponerla en una balda, a la mitad, no ponerla en la puerta porque se abre y se cierra. Que parecen pequeños detalles, pero una vacuna puede ser muy importante y puede prevenir muchas enfermedades, pero si se mal manipula, al final puede llevar a un problema. Aunque también tenemos la ventaja de que Nimenris tiene una capacidad también de cuando está fuera de rango, nos da un poquito de margen, pero eso también, la cadena de frío es importantísimo y nosotros creo que aquí nosotros tenemos una labor muy, muy importante de conservación, es decir... De hecho, por ejemplo, el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla tiene una herramienta que es muy buena, el Termofarma.
En Termofarma simplemente metes el nombre del fármaco y te aparece directamente qué pasa en caso de rotura de frío, cómo se puede conservar, cómo no se puede. Es una herramienta muy buena para nosotros, nos va a sacar de muchas dudas sobre eso. Pero a la hora de guardarlo, hombre, es difícil que se rompa una cadena de frío de una vacuna que vamos a comprarla 2 días antes o un día antes de administrar al día siguiente. Todos tenemos la nevera cerrada, la guardamos como un poño porque además nos ha costado un dinero, pero bueno, que tenemos la posibilidad de guardar en la farmacia con nombre y punto, lo que se ha tenido siempre. No hay ningún problema en ese aspecto. Bueno, yo también he tenido algún caso se me ha olvidado encima casi de la calefacción. Entonces, por eso digo que siempre hay que repetir, por mucho que creamos que lo saben, no deben salir con una serie de pautas, aparte de información y demás. Así que no sé si hay alguna pregunta más, no sé cómo vamos de tiempo. Mira, vamos bien, son las 5:20, o sea que podríamos tener 10 minutitos más aproximadamente, ¿no? Y de momento sí que no nos han llegado más preguntas, pero bueno, veo, Mari Carmen, que tú ya tienes preguntas frecuentes, ¿no? Ya te han llegado las preguntas que más os realizan, ¿no? En y que más nos pueden realizar, sí. Es decir, hombre, también a veces tienen por el precio, por el coste, pero lo que decía José Javier es que al final es una dosis que previene una enfermedad que aunque no sea muy prevalente, pero como te toque ya puede ser rápido actuando porque y aparte que a veces pasa desapercibida. Yo reconozco que ya me encantan cuando veo algún informe de urgencias, revisión, controlar fiebre y volver a urgencias si la fiebre no ha remitido. Entonces, antes yo eso lo veía menos y veo que poco a poco entre todos nos vamos ayudando y es bastante importante. Hombre, una lección que nos ha dado el COVID es que lo que no puede pasar va a pasar. Porque nadie pensaba que iba a pasar esto y ya pasó. Lo veíamos en las películas de ciencia ficción y lo tenemos presente. O sea que no demos nada por probabilidad, ¿vale? La lotería suele tocar a muy poca gente, pero lo malo siempre toca. Efectivamente. Lo bueno a pocos, pero lo malo siempre cae. Siempre tenemos a alguien en el entorno que ha sufrido, que le ha tocado, y yo simplemente he reforzado un poco el mensaje, ¿me explico? Nimenrix hay que administrarla siempre y tenemos una herramienta de ventas cuando viene el paciente con Bexero. Es más, sabemos a qué clientes le hemos vendido Bexero. Que ahora mismo, cuando venga ese cliente, le podemos decir, oye, refuerza con este mensaje, pon Nimenrix, acuérdate que tienes, habla con tu pediatra, le pusiste Bexero, está cubierto el 50%, cúbrele del otro 50%. Ese mensaje tiene que quedar muy claro. Tiene que quedar muy claro también la pauta de vacunación. 2, 4, 12. 2 meses, 4 meses, 12 meses. Porque eso nos lo van a preguntar a nosotros en la farmacia. Va a venir con Nacho, le va a indicar cuándo se lo tiene que poner, le van a dar cita, pero nosotros tenemos que reforzar ese mensaje. 2 meses, 4 meses, 12 meses. Y que vayan juntas. Si van a vacunar de una, que vacunen de la otra. Y fijaros. Sí, perdón, acaba. Ahora enseguida te digo. Acaba, por favor. Y los mayores de 70 años, reforzar también con Nimenrix, ¿vale? Nimenrix y Bexero, las dos. Estamos cubriéndolos, estamos protegiéndolos, nos estamos dejando salir de casa, los tenemos como paño a nuestros padres, que no piensan en la calle. Pues bueno, vamos a hacer un esfuerzo y vamos a vacunarnos también a ellos. Podemos empezar por nuestro entorno, pero los clientes que nos van a venir a la farmacia y que nos van a comentar, a mis padres ya la han vacunado, tenemos una oportunidad ahí, ¿vale? Darles esa información, que hablen con su médico y que le soliciten. Y es más, si le tenemos que escribir el nombre en un papelito, se le escribe en un papelito. Y si tenemos que decir al delegado o a la delegada de Pfizer que pase por la farmacia y deje un recordatorio de marca para que le podamos entregar, se le pide. Y es más fácil, oye, dile al tu médico de atención primaria, dile a tu pediatra que te ponga, que te informe sobre esto y dile que quieres esta vacuna. A Nacho no se la va a negar a nadie. La está recomendando él y si se la recomendamos nosotros, se refuerza lo que hemos dicho desde el principio. Hombre, y aparte que nosotros como farmacéuticos comunitarios a la hora de la dispensación tenemos que dispensar la marca. No podemos dispensar que ponga meningo. Entonces, ahí está claro que en otros medicamentos tenemos más opciones, ¿no? Pero en vacuna tiene que ser justo la que es y con marca. Da igual. Si es que además las tenemos en la nevera. ¿Cuántos Bexeros tenemos en nevera? Si tenemos preparados por si vienen los pacientes o los clientes pidiéndola. Pero eso sí, yo hago la puntualidad. ¿Y cuántos Nimenrix tenemos? Contaos, Contaos. 1, si nos encargan, 2, pero Bexeros tenemos unos cuantos.
esperando al cliente para no tener que pedir almacén. Los tenemos ahí, pero no tenemos la misma cantidad de uno que de otro, cuando tendrían que salir conjuntos de la farmacia. Una y otra, a la vez. Incluso deberían salir antes una que otra, porque la pauta de vacunación con Bexsero es verdad que se puede administrar 2-4 meses sin ningún problema, pero la más clásica y la que utilizan muchos pediatras es 3 y 5 meses. Sí. Con lo cual, cuando vengan a por Bexsero a los 3 meses, ya tenemos un mes que hemos perdido. Es decir, yo creo que hay que intentar encontrar un punto, que es lo que os estaba comentando yo antes, el punto que tenemos los pediatras es esa revisión del mes. ¿En qué momento van a ir a la farmacia? ¿Se les puede empezar a informar sobre la vacunación no financiada a los padres de estos bebés? Pues yo creo que hay que aprovechar oportunidades, y una de ellas es la administración, o sea, cuando van a comprar la vitamina D. O cuando van a comprar la primera leche. Efectivamente. Es decir, cuando van a comprar vitamina D, cuando van a comprar la primera leche. Lo digo porque al final, si es una lactancia materna, no van a ir a comprar leche. Sí, pero sí que van a ir a comprar vitamina D, porque es una recomendación universal para todos los niños. Sigan alimentación con pecho o alimentación con biberón. Todos van a recibir la vitamina D. Entonces es un buen momento, creo yo, para empezar a informar de esa disponibilidad de vacunas, y que sepan que a los 2 meses ya van a tener que llevarse una. Porque de hecho, yo no lo asociaría con Bexsero desde el punto de vista que pues ofrecemos 50-50. Pero ¿a qué van a ir sí o sí también a los 2 meses? Rotavirus. Claro. Rotavirus van a ir, independientemente de cuál de los dos preparados sea, porque los dos empiezan a los 2 meses. Con lo cual tienen que salir con el rotavirus y con meningo tetra. Y venir al mes siguiente a recoger meningo B, que yo creo que esa es la clave fundamental. Aprovechar esas oportunidades en las que sabemos que van a venir para poder informar. No, y que muchas veces tenemos la gran suerte de que los padres vacunan de todos sus niños. Es decir, pero claro, estas ya están fuera, en teoría se las tienen que costear ellos mismos. Entonces, también tenemos muchas preguntas de ¿qué opinas, Mari Carmen, sobre vacuno, no vacuno? Entonces, es otra oportunidad que te dan ellos mismos de que les informes de estas vacunas, y que pues la primera que salió, o la primera que estaba utilizada, fue la vacuna frente al meningo B, que hubo todos los problemas que hay, y parece que es como la que se dice psicología inversa, basta que no haya algo para que se genere mucho más interés, ¿no? Entonces, pues hay que... yo soy de la opinión de que cada vez que vienen a por el meningo B, les informo de la tetra, y les digo, mira, es que además están cambiando las cosas. Sabemos que meningo B tiene una prevalencia mayor, pero niños, adolescentes, hace 2 días, uno donde trabajo yo en Torrejón, W, de 18 años, y que se está dando. Entonces, ese 18 años puede tener un niño, un hermano más pequeño. Quiero decir que es una forma en la que el farmacéutico creo que tiene un papel importante, y sobre todo es comunicar. Yo siempre insisto mucho, llevo también años con vacunas, de dar el mismo mensaje. Es decir, si vosotros los pediatras decís esto es el ABC así, que llegue a la farmacia y que sea el segundo profesional a la hora de dispensar, decir la misma, porque luego está la enfermera que también ya junto contigo ya le está diciendo que se vacune. Pero claro, como aquí tienen que desembolsarse un dinero, van a venir al farmacéutico y le van a decir, ¿realmente merece? Y tú le dices, pues sí, yo soy, sí o sí. Es decir, que es que te pase, pues, hay muchas probabilidades de que no, pero como te pase y no estés atento, es una evolución de 24 horas. De esos 50 euros toda la vida. Claro, efectivamente. Entonces, aparte que, bueno, pues por los datos que se obtienen, la cobertura que tiene, la seguridad que tiene, es decir, yo igual que sabemos ahora con el COVID todos los efectos adversos llevaderos y tal, pero es que de Nimenrix, de Bexsero, hay las típicas, pues fiebre, un poquito de malestar, pero que es una vacuna muy, muy, muy segura. Entonces, eso también es otro handicap y a tenerlo en cuenta, otro punto a tenerlo en cuenta. Claro. Y ya no es que te vayas a acordar de esos 50 euros. A lo mejor, si ni el pediatra ni el farmacéutico ha informado, te vas a acordar de esa persona que sabía que había una posibilidad de proteger a tu hijo frente a esa enfermedad y no te informó. Sí.
Porque se dan casos de que ha habido casos de es que a mí no me han informado. Es que, correcto. Y entonces esto tiene que estar a la orden del día, es decir, y que tenemos muchos puntos. Mira, pues fíjate, lo de la vitamina D, yo no es algo que a lo mejor no lo he asociado y es verdad, vienen a por su vitamina D para ponerse a recogerla con tarjeta electrónica todos los meses o cuando, pues sí, o bueno, cuando viene a recoger la leche o cuando viene a recoger el rotavirus, porque es verdad que es decir que al final yo llevo evolución viendo cómo está y el rotavirus sí que está mejorando también mucho mejor las coberturas. Es decir, la gente está mucho más concienciada de que, bueno, que es una diarrea en un país desarrollado, pero como te pilla esta diarrea en un niño pequeñito, llevarle al hospital, ponerle suero, estar tú 2 o 3... Entonces, pues, sinceramente creo que sí que es este tipo de vacunas que por ahora no, por lo que sea, no están incluidas o financiadas en el calendario, hay una labor entre todos importante, ya no solo el precio, sino por la salud del niño. Entonces, pero quieras que no, es que además lo tenemos muy fácil para aprovechar la coyuntura. Es que los clientes que nos entran a la farmacia, el tema es el COVID. Cuando se van a vacunar, cuando han vacunado, si no es uno, te lo saca otro. Y si no, con nuestra misma pregunta de ¿te has vacunado? A partir del COVID podemos hablar de las demás vacunas. No es que tenemos que aprovechar ese momento. La gente está muy susceptible con el tema. La gente está esperando como agua de mayo que les vacunen. Están vacunando a sus mayores. Están esperando que les vacunen a ellos. Quieren tener cubierto todo su entorno. Pues bueno, pues es un momento. Nos está dando pie a hablar. No hace falta que nosotros buscamos el tema de una manera artificial, sino es que sale de manera natural. Si te vacunas de esto, oye, ¿y de esto te has vacunado? ¿Te has informado de esto? ¿Tienes un niño de 2 años que le has vacunado y le vacunaste al niño de 8 años? ¿Al que está en la facultad con 20 años le has vacunado? ¿A tu padre de 75? ¿Que tiene riesgo? Es un tema que podemos utilizarlo sin ningún tipo de problema. Y además que no es forzado, es que está la gente muy susceptible sobre el tema. Está deseando hablar y está deseando tener conocimiento sobre el tema de las vacunas. Y por ahí podemos entrar perfectamente. Sí, porque además esta vacuna ya es de los niños pequeñitos, pero también tenemos adolescentes que van fuera y hay países que les obligan a vacunarse para entrar en un determinado país, que lo tenemos con la tetra. Entonces, y lo que yo siempre pienso en los adolescentes que a lo mejor, oye, puedes tener un niño pequeño al lado, es decir, que tampoco, que ahora también hay distintos tipos de familias, hay una segunda familia, que puede ser que tengas un niño más pequeño y el otro tenga 18 años, es decir, que ha cambiado todo y que además ahora no hace falta viajar. Es que, por ejemplo, la Semana Santa nosotros no vamos a poder salir, pero sí van a venir extranjeros aquí. No hace falta viajar fuera. Es que ellos pueden ser portadores de la enfermedad. No hace falta ir fuera para poder coger una meningitis. Que pueden traer de fuera, pues pillar perfectamente. ¿Cuántos casos conocemos de COVID que han tenido todas las precauciones posibles? Y dices, parece mentira. O sea, el que ha mantenido todas las precauciones posibles es el primero que la ha pillado. Y gente que se pone en riesgo no lo coge. Digo, pues es que no hay que esperar. Yo soy pro vacunas 100% y en mi entorno los tengo todos vacunados. Pero que cuando hablamos de viajar, no, con el mundo tan globalizado que es, que se va a una fiesta, que se va a un concierto, que es que se juntan con gente de una facultad, que recibe gente de muchísimos países. Pues bueno, pues nos estamos olvidando o estamos acordando siempre de la campaña de vacunación que se está haciendo de 12 a 18 años en muchas comunidades, pero nos estamos olvidando del de 19, que tiene más riesgo porque ha empezado en la facultad y que se ha ido a viajar fuera o que está en otra provincia estudiando en un piso, que está... Y nos estamos olvidando de ellos cuando son adolescentes y son portadores, que el 25% de los adolescentes son portadores. Entonces, pues no cuesta nada vacunar. Y lo ha dicho Nacho desde el principio. ¿Quién está libre de esta enfermedad? Nadie. Hay con mayor riesgo los menores de 1 año, con los portadores de 12 a 18 y los mayores de 75 años, 70 a 75 años, pero libre nadie. Nadie. Es una vacuna que podemos recomendar a todo el mundo, pero sin ningún tipo de pega y sin ningún tipo de vergüenza. Y más aprovechando la cobertura de que hablan ellos del COVID, de la vacuna. Bueno, pues metamos la cuña ahí. Sí, pues sí, yo creo que habéis dejado clarísimo la importancia de la recomendación, de la prevención, el papel que tenéis desde la oficina de farmacia, ¿no?, para informar y al final es el evitar un riesgo, ¿no?, de un susto, lo que comentáis, de luego llevarte, pues por no estar informado o por los 50 euros, lo que te podría pasar, ¿no? O sea, sí, así es.
Así que, bueno, muchas gracias. Creo que habéis expuesto las preguntas más recurrentes, ¿no? Las que os suelen llegar más. Y la verdad que ha sido muy interesante. No nos han llegado más preguntas por el chat, pero bueno, todos los asistentes saben que si una vez pasadas las webinars tienen cualquier pregunta, quieren hacer cualquier consulta, pueden hacernos llegar sus cuestiones, nosotros os las podemos transmitir a vosotros y a Pfizer para que les podamos dar respuesta, ¿no? Así que no sé si hay alguna cosa más que queráis comentar antes de que cerremos o cómo lo veis. Yo no, ponerme a vuestra disposición si necesitáis cualquier aclaración, resolver cualquier duda o cualquier pregunta. Yo encantado de resolverla, no tengo ningún problema. A vuestra disposición. Perfecto. Igualmente, lo mismo. Igualmente, es decir, si hay cualquier duda que podamos aclarar, que no haya podido ser ahora y tal, pues aunque yo he sido la moderadora, también estoy muy metida en pues todas estas historias de vacunas y yo encantada de participar y que este formato coloquio, pues al final yo creo que es más llevadero y es más ágil y bueno, pues por mi parte eso, que gracias por invitarme y que bueno, que se repetirá en otro momento. Perfecto. Que sea. Sí, no, gracias a vosotros, Ignacio, Mari Carmen, José Javier, por vuestro tiempo, por vuestro conocimiento y gracias a Pfizer por hacer posible esta webinar. Así que nada, muchísimas gracias al resto de asistentes. Gracias también por conectaros y os esperamos en las próximas webinars de Allianz Healthcare Academy. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, adiós.